Amén. ¿Cuántos creemos que Dios lo puede hacer, hermano? Tome su Biblia, por favor, la palabra del Señor. Queremos aprovechar los minutos que tenemos. Saludamos a la audiencia. ¿Cuántos saludamos la audiencia, hermanos? Todas las personas que nos sintonizan, Dios les bendiga. Desde el municipio de Granada, departamento del Meta, país Colombia. Saludamos a ellos. Amén. Libro de Génesis, por favor, capítulo 19, versículo 15 al versículo 17. Usted me va a acompañar. La lectura de la palabra del Señor lo vamos a hacer unido. Libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 19, versículo 15 al versículo 17. Si puede alabar al Señor, hágalo. Amén. Si usted es libre, puede alabarle. Si no lo es, le entiendo por qué no lo alaba. Amén, hermano. Génesis, su capítulo 19, versículo 15 al versículo 17. Leemos la palabra en la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a leerlo todo fuerte. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Amén. Tome su silla, hermano, glorificando al Señor. Vamos a meditar bajo el título: una oportunidad de Dios para tu vida. ¿Cómo es el título, hermano? Una oportunidad de Dios para tu vida. Y vamos a mirar acerca del amor y la misericordia del Señor. Es uno de los más grandes y maravillosos atributos que tiene Dios. Amén. Él es santo, Él es poderoso, Él es maravilloso, Él es sublime, Él es eterno, Él es inmutable. Pero además de eso, tenemos un Dios que es lleno de amor y lleno de misericordia. Y cuando vemos el trato de Dios a la raza humana, es un trato diferente al trato que los seres humanos y que nosotros como hombres podemos brindarle a los mismos seres humanos. Usted ve que por lo general en su conducta, en su forma como el hombre o el ser humano actúa, nosotros actuamos sin misericordia. Amén. Ese es el hombre, hermano. El hombre se olvida que también necesita la misericordia. Al hombre se le olvida que en algún momento necesitará que alguien le dé la mano y le levante. Pero sencillamente cuando nosotros miramos el comportamiento de otras personas, es fácil juzgarlo, es fácil señalarlo, es fácil cuestionarlo, es fácil darle la espalda, es fácil tener un dedo señalador para acusar el error, el fracaso de otra persona. Pero cuando yo veo a Dios, hermano, lo veo de una forma distinta. Amén, hermano. El trato de Dios para nosotros es un trato de amor y de misericordia. Su juicio es envuelto de gracia. Su juicio es envuelto de perdón. El juicio de Dios para la raza humana está envuelto de misericordia. Usted y yo no merecíamos estar acá. Parece que algunos sí lo merecían. Yo no lo merecía.
Yo no merecía tener lo que hoy tengo. No sé si usted merezca lo que hoy tiene, pero yo creo que ninguno merecíamos lo que hoy somos y lo que hoy tenemos. Amén, hermano. Creo que lo que tenemos y lo que recibimos no somos dignos de ello. El hecho de ser hijos de Dios no merecíamos eso, hermano. El hecho de disfrutar de los privilegios que hoy tenemos, hermano, no éramos dignos de ellos, pero Dios, que es grande en misericordia y con su gran amor que nos amó, nos coronó de gloria, hermano. Nos dio bendiciones. Yo no sé si usted puede alabar a Dios por eso. Y además, que es la esencia de la enseñanza en esta noche, nos da una nueva oportunidad. Porque creo que cada uno de nosotros podemos testificarlo y decirlo: Dios nos ha dado una nueva oportunidad. Quiero usar esta experiencia y esta historia, que es la historia de Lot y su familia. Cómo Dios a ellos, a esta familia especialmente, les da una nueva oportunidad. Porque cuando uno ve el llamado de Dios para Abraham, usted ve que Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela, y te vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Pero Abraham no obedece completamente al mandato de Dios. Y Abraham se lleva a su familiar, a su sobrino Lot, por querer ayudarle, por no dejarlo solo, y se lo lleva. Y estando a la sombra de este gran hombre de Dios, de Abraham, usted ve cómo Dios también bendice a Lot. Pero llega el momento en que viene la orden del cielo. Viene el momento en que Dios le dice a Abraham, le dice: no puedes seguir con Lot, no puedes. Ya había un altercado, ya había pleito, ya había pelea, ya había rencilla por las propiedades, por los bienes. Las bendiciones ya les estaban afectando, especialmente a Lot y a sus criados. Y entonces Dios le dice: tienes que separarte de él. Esto no fue fácil para Abraham, hermano, porque usted ve que Abraham se separa de su sobrino, pero el corazón de Abraham sigue ligado a él. De hecho, vamos a verlo ahorita, eso le ayuda a Lot para ser librado. Pero cuando uno ve cómo Dios obra a favor de esta familia, siempre uso y quiero usar en esta noche el término: no solamente fue la misericordia para Lot, fue la misericordia para esta familia. A pesar de que tomaron malas decisiones, porque Abraham le dice: vamos a escoger hoy para dónde nos vamos. Si usted quiere, escoja para la izquierda y yo escojo para la derecha. Y si usted escoge para la derecha, yo escojo para la izquierda. Le dio la opción de elegir, pero la mirada de Lot se fue hacia Sodoma y hacia Gomorra. Dice la palabra del Señor, y lo que a mí me representa o me muestra el texto bíblico, la decisión de Lot fue una mala, valga la redundancia, una mala decisión. No tenía que elegir para allá. Si le dan la oportunidad, no tenía que colocar su mirada. De hecho, cuando uno ve la vida de este hombre, aunque vamos a leer una cita ahorita, como el apóstol Pedro habla de Lot, pero muestra de una u otra manera lo que había en el corazón de él. De pronto era un hombre justo, un hombre temeroso, pero el amor a lo material, el amor a lo económico, el amor a la bendición de Dios lo llevó a colocar mal su mirada y lo llevó a tomar malas decisiones. Pero a pesar de esas malas decisiones, Dios le da otra oportunidad. Dios le brinda un cuidado a él y a su familia. Porque sencillamente fue eso, hermano, fue el cuidado de Dios para esta familia. Y además de eso, Dios le dice: sal de ahí porque tengo algo mejor para ustedes. Caminar en la dirección de Dios es caminar a algo mejor que Dios tenga para nosotros. Obedecer a la voz de Dios, hermano, es la mayor bendición que uno puede tener.
¿Qué dice la palabra del Señor de este hombre? Segunda de Pedro, el capítulo 2, usted me va a acompañar. Segunda epístola del apóstol Pedro, su capítulo 2, el versículo 7 y el versículo 8. ¿Está ahí conmigo? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 7 y el versículo 8, dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, hablando de los de Sodoma y Gomorra que fueron destruidos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El apóstol Pedro presenta a Lot como un hombre justo. La palabra justo se deriva también de la palabra temeroso. Una persona que amaba a Dios. Pero este hombre justo, como la palabra del Señor lo recita y lo muestra, tomó malas decisiones. Y estas decisiones trajeron problemas a su casa y a su familia. Pero Dios, ¿cómo muestra su misericordia para ello? Uno, Dios oye la oración de Abraham. Qué importante, hermano, es ser intercesores. La palabra del Señor me muestra cómo la iglesia debe ejercer el trabajo de la intercesión. Y Dios muestra su misericordia a favor de la intercesión de su pueblo. Bueno, lo voy a volver a repetir. Dios muestra su misericordia a favor de la intercesión de la iglesia. No podemos perder ese principio en la oración, hermano, porque es que a veces nos concentramos en nuestras necesidades. A veces priorizamos mi problema, a veces priorizo mi necesidad, mi angustia, mi enfermedad. Y eso me lleva a cerrar mi boca, a clamar por otros. Y quiero decirle, hermano, que tener la oportunidad de orar por otras personas no solamente trae satisfacción para su alma, para su vida. Cuando ves cómo Dios actúa en otros, hermano, trae satisfacción para esa persona por la cual usted clama, por la cual usted ora, por la cual usted intercede, por ese pueblo, por esa nación. Y permítame, yo abro un paréntesis. Hoy más que nunca la iglesia tiene que tomar la posición de interceder. En este tiempo Dios quiere una iglesia que interceda. Y estamos llamados a interceder. Y hay cosas muy puntuales, hermanos, por las cuales la iglesia se tiene que levantar, a interceder. Y especialmente necesitamos levantar nuestra voz por Colombia. Hoy Colombia necesita una iglesia intercesora. Bueno, yo creo que en esta noche aquí hay una iglesia, hermano, que sabemos entender y atender al llamado que Dios le está haciendo hoy a su pueblo. Hermano, Colombia necesita una iglesia que intervenga y que le prohíba al enemigo que avance. Necesitamos interceder por esta nación. Necesitamos interceder por nuestra casa. Necesitamos interceder por nuestros hijos. Los que somos casados, tenemos hogar, tenemos familia, tenemos un matrimonio, necesitamos interceder por nuestro matrimonio, por tu esposa, varón, tú tienes que orar. Mujer de Dios, por tu esposo, tú tienes que interceder. No sabemos cuántos planes el enemigo esté trayendo, pero cuando se levanta un hombre o una mujer de Dios a interceder, el plan del enemigo se detiene. La siguiente semana, hermano, de una les voy, ya hemos estado enviando la información. Vamos a tener una serie de matutinos del 19 al 23 de mayo. Clamor en la madrugada. Amén, hermano, a nivel nacional. Nos vamos a conectar a través de las diferentes plataformas, páginas, y vamos a unirnos a orar. Esto es de Dios. Cuando yo miro cómo estos hombres de Dios, nuestras autoridades, porque este cronograma nos lo dieron desde el año pasado, ellos montaron todo el cronograma, nos lo manifestaron, nos lo mostraron, nos lo enviaron. Y cuando yo miro
cómo Dios ha organizado. Mire, ellos no sabían nada de lo que íbamos a vivir en este tiempo, pero todo ha salido bien en el organigrama de Dios, en la coordinación. Es que nada se le sale, hermano, a Dios de su control. Amén. Y cuando yo veo que, porque está programado para la siguiente semana, y vea preciso, recuerda cuando se hizo el clamor el 1 de mayo, amén, la vigilia que tuvimos acá el 1 de mayo, que nos levantamos a orar, a clamar, hermano, eso era de Dios. Y esta semana que viene, hermano, y no solamente esta semana, la iglesia tiene que levantarse a orar. Entonces, cierro paréntesis, Dios escucha la oración de Abraham, de este intercesor. Segundo, envía a los ángeles. Y acabamos de leer el texto, usted ve cómo los ángeles los sacaron, hermano. Fue que literalmente los agarraron y los sacaron. Porque ellos de una u otra manera estaban acomodados ahí, estaban amañados, pero son ellos quienes lo sacan, porque como que no creían lo que iba a pasar. De hecho, usted ve que Lot le dice, vamos y le avisamos a mi yerno para que ellos se vayan, los prometidos de mis hijas, no queremos que ellos mueran aquí. Y ellos van y le dicen, y estos hombres no creen a la palabra, no aceptan, eso no es verdad, no va a pasar nada. Y como que Lot y su familia también lo están dudando. Pero mira hasta dónde llega la misericordia de Dios. Oh, hermano, mira hasta dónde llega la misericordia del Señor. Dios tiene que hacer hasta lo imposible, hermano. Dios tiene que usar vidas para que clamen y libren batalla por los otros. Porque es la misericordia del Señor. Los tomaron y los sacaron. Y dice la palabra, y lo que yo veo, hermano, fue una defensa directamente de Dios para que estas vidas no les hicieran daño. Pero aquí es donde entramos a la palabra, porque todo lo que yo le acabo de leer y explicar es muy hermoso, pero hay condiciones para aceptar las oportunidades que Dios tiene para nosotros. También está la oportunidad de Dios, está la misericordia del Señor, está el amor manifiesto de Dios, pero también está mi aptitud y mi respuesta a lo que Dios está teniendo para mi vida. ¿Con cuánta gente Dios tiene misericordia? ¿Y a cuántos Dios les ha mostrado sus oportunidades? Pero las han dejado pasar. Quiero que miremos aquí el texto. Usted ve cómo ya leímos y explicamos el verso 15, el verso 16. Y ahora los ángeles en el verso 17 les dicen una palabra. En el verso 16 vamos a ver algo, finalizando. Dice, y tomaron, los asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Pero mire cómo termina el versículo 16. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Primero, la misericordia de Dios se ejecutaría, pero fuera de Sodoma y Gomorra. O sea, la oportunidad de Dios para ellos ya no iba a ser dentro de Sodoma y de Gomorra. Ahora tenían que salir de allí para que esta oportunidad se hiciera manifiesta. ¿Qué me muestra la palabra? Que la misericordia de Dios se hace real en mi vida, pero yo tengo que apartarme del pecado. Yo tengo que apartarme de eso que a mí me hace daño. Dios tiene una oportunidad, pero esa oportunidad la tengo que aprovechar tomando una decisión radical. Yo no puedo seguir en la condición o en la conducta de vida que he traído. Dios se quiere glorificar, pero tengo que moverme del sitio. No era ahí en Sodoma, no era en Gomorra, no era en este lugar de pecado. Tenían que salirse de ese lugar. Amén, hermano. No era dentro de ese lugar. Segundo, ahora en el verso 17 le dice que cuando lo lleva afuera, le dicen escapen por su vida, no miren tras ustedes,
ni paren en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Ahora viene Dios y les dice a ellos, tienen que caminar en obediencia. Ya no era la manera de ellos, ya no era en la dirección de ellos, debía ser a la manera de Dios y debía ser en la dirección de Dios. Le dije al principio que cuando Abraham se separa de Lot, ¿qué fue lo que le dice Abraham a Lot? Escoja usted, mire para dónde se va. Pero aquí el Señor ya no le da a escoger. Le estoy hablando de la orden divina. Le estoy hablando del mandato de Dios. O sea, no le voy a decir para dónde usted se quiere ir. Le voy a decir que escape al monte. Segundo, no pueden ver para atrás. O sea, en otras palabras, hermano, Dios no acepta que su pueblo, sus hijos, veamos para atrás. Todo aquel que pone su mano en el arado, ¿y qué dice la palabra? Y mira atrás, ¿qué dice el Señor? No es digno de mí. Por eso la carta a los hebreos dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que avanzamos para preservación del alma. La palabra dice, puestos los ojos ¿a dónde? En Jesús. La palabra del Señor dice, no ponga la mira en las cosas de afuera, en las cosas de la tierra, ponga la mira en lo de arriba, en lo celestial. Eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Sodoma y Gomorra eran lugares de pecado. Estas ciudades que Dios iría a ejecutar eran lugares contaminadas con la maldad. Y Dios les está diciendo, no quiero que ustedes anhelen nada de allá. No quiero que ustedes busquen nada de allá. La mirada de ustedes debe estar a donde yo los quiero llevar. Para que esa misericordia y para que esa oportunidad se hiciera manifiesta, ahora ellos tenían que caminar en obediencia. Tenían que ir a donde Dios los estaba llevando y al lugar donde Dios los estaba encaminando. Pero, tremendo cuando hay peros, ¿no? Aquí este hombre Lot se para y le dice a los ángeles, he aquí ahora, yo he hallado gracia delante de ustedes y ustedes han mostrado esa misericordia que han tenido para mí, para mi familia. Y le dice en el verso 19, la última parte, dice, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Hermano, si yo quiero estar seguro, no hay otro lugar más seguro que estar en la dirección, en la voluntad y caminar en el propósito de Dios. Ninguno que camina en el propósito de Dios está corriendo peligro. Se lo voy a decir de esta manera: si estás amando a Dios, si estás honrando a Dios, si estás viviendo para Dios, ten seguro en tu corazón que hay protección para tu vida. Es el impío, es el que vive en pecado, que usted lo ve que vive asustado, vive temeroso. Pero el pueblo de Dios, los hijos de Dios, si vamos en la dirección de Dios, hermano, Dios promete seguridad para nosotros. Dios es un Dios que acompaña a su pueblo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice el salmista, diré yo a Jehová, esperanza mía, mi Dios, en quien confiaré. O sea, si hay algo donde nos provee seguridad y estabilidad y protección, es estar en las manos de Dios. En vida nos promete seguridad. Y si ya Dios determina que nuestro tiempo en la tierra terminó, por eso Pablo dijo, para mí el vivir está en Cristo, pero la muerte me es una ganancia. O
sea, ¿estamos seguros o no estamos seguros con Dios? Pero mira el pensamiento de Lot: si voy al monte, voy a perecer. Si voy al monte, el mal me va a alcanzar. No, hermano, Dios no nos llamó para destruirnos. Voy a volverlo a repetir. Dios no nos llamó para destruirnos. O sea, en el proyecto de Dios para usted y para mí, Él no escribió fracaso. La Biblia dice que el Hijo de Dios va como la luz de la aurora. ¿Cómo va? En aumento hasta que el día es perfecto. Pablo dijo: los hijos de Dios vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. O sea, Dios no nos llamó para llevarnos al fracaso. Hay gente que expresa estas palabras y dice que desde que yo me volví cristiano, mire todo lo que me ha venido. ¿Usted los ha oído? Vea, yo me volví cristiano y vea todo lo que me ha llegado. No sé qué clase de compromiso fue que hizo con el Señor, o no sé qué pensamiento o qué está permitiendo que el enemigo le meta en su corazón. Yo lo que puedo decirle, mi testimonio personal: estar con Dios es lo más lindo que me ha podido pasar en la vida. Hay gente que vive expresando, mire, ser cristiano, y de hecho es una minoría, porque la mayoría, le puedo decir que un porcentaje de un 99.9%, los hijos de Dios podemos declarar que lo más lindo es tener a Cristo en nuestro corazón. Pero es una minoría, es un 0,001% por ahí. Resulta alguien por ahí diciendo: no, es que mire, yo me volví cristiano y mire lo que me vino, se me enfermaron los hijos, mire la economía cómo va mi salud de mal en peor. ¿Qué clase de compromiso sería el que hizo con Dios? ¿Qué cosas hay en su corazón? ¿Cómo está viendo el evangelio? O sencillamente porque hay gente que le gusta expresar o repetir lo que otro dice. Hay gente que vive declarando derrota. Hay gente que vive declarando fracaso. Mire, este hombre lo llevaban los ángeles. Le estaban trayendo la misma. A ver, le digo algo. Si hubo gente que vio las maravillas de Dios, usted ve la historia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es que vieron milagros de Dios patentes, hermano. Que estos ángeles vengan del cielo. Usted lee, yo sé que usted ha leído la historia. Llegaron ahí, hermano. Era tan malvado esta gente de Sodoma y de Gomorra, dice que querían violar a los ángeles. Y Lot dice: no los toque, ellos son santos, ellos son hombres de Dios. Y Lot dice, mira el pensamiento: si quiere le saco a mis hijas. Y estos ángeles ponen su mano ahí, no permiten que nadie toque a nadie, y dice que les cayó ceguera. Dígame si eso no es ver la gloria del Señor. O sea, el poder de Dios estaba ahí. Abraham está intercediendo y Dios está moviendo su mano acá. Y los cogen y los sacan y los comienzan. Están viendo que era Dios mismo. Están escuchando cómo está lloviendo fuego. ¿Qué más evidencia que Dios estaba ahí, hermano? ¿Qué más manifestación querían ver? Que era el poder de Dios que estaba ahí. Y tras del hecho van con los ángeles, van escuchando la palabra de Dios y van diciendo: no nos vamos para el monte porque allá morimos. Hay gente que tiene a Dios a su lado y se están quejando. Hay gente que están viendo las maravillas del Señor y están declarando derrota. Hay gente que está viendo cómo Dios se está glorificando y están diciendo: vamos de mal en peor. Yo creo en un Dios que nos lleva en victoria, hermano. Se puede estar escuchando muchas cosas en contra de nuestra nación. Se pueden estar escuchando muchas cosas y muchos diagnósticos y muchas palabras en contra de tu casa, de tu hogar, de tu familia, de tus hijos, de tu economía. Pero yo le presento a un Dios que tiene poder para glorificarse, hermano. Que lleva a su iglesia en victoria. Que puede convulsionarse lo que quiera, pero Dios cuida de su pueblo. Y la iglesia está llamada a caminar
en victoria. Dele la mano al que tiene el pie suyo, dígale: la iglesia está llamada a caminar en victoria. Dígaselo, dígaselo. Yo lo creo, hermano. Y Dios nos va a bendecir más. Declara victoria, hermano, declara victoria. Declara bendición. Para donde Dios te lleva no hay muerte. Para donde Dios te lleva hay bendición. Para donde Dios te está guiando hay bendición de parte del Señor. Dios está marcando un camino para bendecir tu vida, tu casa, tu familia. ¿Cuál es el problema? A veces lo que hay en el corazón. Ya se lo voy a mostrar. Mire lo que había en el corazón de Lot. Ahora en el verso 20 le dice: he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Mire lo que dice: y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Que su nombre se lo colocaron Zoar, que significa pequeña. Esto se llama la voluntad permisiva de Dios. Porque hay una voluntad perfecta. Y esa a la cual usted y yo nos sometemos. Señor, marca las cosas, haz las cosas como quieras. Yo me suelto a tu voluntad, me dejo guiar. Y usted va mirando cómo Dios abre puertas. Y hay una voluntad permisiva. Y esa voluntad permisiva es cuando yo hago las cosas y le pido a Dios que las haga a mi manera. Y Dios en su misericordia dice: yo no quiero eso para usted, pero si es su decisión, se la respeto. Porque Dios no obliga a nadie. Porque a veces somos nosotros los que queremos doblar el camino de Dios. Y Dios dice: ah, bueno, yo le estoy mostrando mi voluntad. Yo le estoy mostrando mi propósito. Si usted no quiere, el problema es suyo. Si usted no quiere tomar ese camino, ah, bueno, usted mirará. Bueno, hágalo. Pero usted asume las consecuencias. Dios lo estaba llevando para un lugar de bendición. Escapar al monte era estar cerca de la presencia de Dios. Escapar al monte tenía una connotación espiritual maravillosa. La oportunidad para Lot y su familia estaba ya en la presencia de Dios. Pero él ve Zoar. Quiero mostrarle algo. Ubíquese por favor en Deuteronomio capítulo 29. Si quiere subraye esto, hermano. Deuteronomio capítulo 29, el verso 23. Está ahí. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Y dice: azufre y sal abrazada toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción, lea, Sodoma y de Gomorra, de Atma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. 5 ciudades iban a ser destruidas por Dios. Se habla de Sodoma y de Gomorra, pero habían otras 3 ciudades más, las acabamos de leer 2. La quinta, ¿cuál era? ¿Cuál era la quinta ciudad? Zoar. Significa que Zoar era una ciudad de pecado, pequeña en número de población, pero llena de pecado. O sea, allá también había maldad. ¿Por qué Lot ve ese lugar, hermano? O sea, lo que había en el corazón de Lot, lo que había en su vida, era seguir en esa misma línea. Dios había determinado destruirlas. Ahora, por misericordia de ellos, que ya Dios había hecho un pacto, un compromiso, no puedo tocar la familia de Lot. Abraham está orando, Abraham está clamando, Abraham está intercediendo.
La orden del cielo es que no se toque la familia de Lot. Y por amor a esta familia y por honra al pacto de Dios, váyase a Zoar. No se destruye Zoar, pero acarrean las consecuencias. Que Dios nos ayude a caminar en la dirección correcta, hermano. Voy a volverlo a repetir. Que Dios nos ayude a caminar en la dirección correcta. Ahora, hermano, escuche esto. En el verso 26, que es tan triste esto. Verso 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma, sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, la mujer de Lot, ¿qué hizo? Miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Yo le aseguro, hermano, que si hubiera obedecido Lot a la voz de Dios, no hubiera pasado esto. El caminar hacia la dirección de Dios protege mi vida y protege mi casa. ¿Qué responsabilidad tenemos, padres de familia? ¿Qué responsabilidad tenemos usted, miembro de casa, miembro de hogar, miembro de familia que está buscando a Dios, que atiendas a la voz del Señor? Hay una oportunidad de Dios para tu casa. Hay una oportunidad de Dios para tus hijos. Hay una oportunidad de Dios para tu matrimonio, te lo digo en esta noche. Pero hay que atender a la voz del Señor. Por tu fidelidad, Dios mantendrá su misericordia para tu casa. Por amor de una persona, Dios tendrá su misericordia pactada, firme y constante. Pero hay que obedecer a la palabra, porque Dios tiene oportunidades. Y Dios es tan misericordioso, hermano, que por amor de tu fidelidad guardará los tuyos. Por amor de tu fidelidad, y Dios honrará tu fidelidad, y su pacto y su misericordia los alcanzará a ellos. Por eso, hermano, la importancia de atender a la palabra del Señor. No es que Dios no tenga oportunidades para los tuyos, porque Dios las ha tenido y las va a seguir teniendo. Pero hay que atender a la voz de Dios. Quizás el enemigo te ha dicho: todo terminó para tu casa. Quizás el enemigo te ha dicho: todo terminó para tus hijos. Quizás el enemigo te ha dicho: todo terminó para tu ministerio, ya no hay propósito, ya no hay proyecto de Dios para tu vida. Quizás el enemigo te ha dicho: ya no hay un plan de Dios, todo terminó para ti. Pero en esta noche Dios nos dice: no, hay oportunidad, hay misericordia. Pero hay que atender a la voz de Dios. Usted sigue leyendo, hermano, y es triste, hermano. O sea, es triste lo que sucede. Vea cómo las hijas de Lot llevan a su padre a un pecado tremendo. Cómo la desgracia viene a marcar esta familia. Como que Lot sale de la escena bíblica, pero algo quedó en la memoria de Lot: no obedeció a la palabra del Señor. ¿Cuántas oportunidades Dios tiene para nosotros? 7 veces cae el justo. Pero ¿qué dice la palabra? Dios promete levantarte. Pero yo tengo que atender a la voz de Dios. Quiero cerrar con 2 ejemplos bíblicos. Cómo la misericordia del Señor se muestra. Segunda de Samuel, el capítulo 12. Si puede alabar al Señor, hermano. Dios tiene una oportunidad para nuestra casa. Estamos orando por nuestra familia, hermano. Estamos orando por nuestra casa. Estamos orando por lo nuestro. Yo creo que esto es una carga que todos traemos, hermano. ¿Cuántos familiares tenemos que conocen la palabra? Yo creo que usted siente el mismo dolor que sentimos cada uno de nosotros. ¿Cuántos hermanos suyos, padres, hijos, su esposo, su esposa? Usted más que nadie conoce la condición de vida de ellos. Yo te digo de parte del Señor en esta noche, para que toma fuerza, mantente fiel al Señor. Dios honrará tu fidelidad. Dios los va a alcanzar a ellos.
Tenemos familiares que conocen la palabra y ellos nos llaman. Mira, ayúdenos a orar, estamos pasando una crisis. Familiares que defienden el evangelio como si fueran fieles cristianos. Dígame si no es así. Usted tiene familiares que cuando les tocan el evangelio dicen, no se meta con eso. Dígame si no es así. Ah, pero usted toma, usted es borracho, usted es un mentiroso, usted es un grosero. Sí, yo lo soy. Peco, pero yo temo a Dios y el evangelio lo hago respetar. Y predican, hermano, y anuncian, y evangelizan, y citan la palabra. Porque eso está sembrado en ellos. Dios los va a alcanzar. Dios los va a alcanzar. Tengo unas familiares, hermano, que un día me contaron una experiencia. Que ellas estaban en un templo cristiano hace muchos años. Y me decían ellas, fue tan tremendo donde estábamos que la gloria de Dios cayó. Un mover de Dios tremendo, tremendo, decían ellas. Se sentía una presencia de Dios tan linda. Y decían ellas, literalmente, me decían, Wilmar, literalmente, oímos la voz de Dios. En el sitio, en el templo, en la congregación donde estábamos, de repente, en la adoración, en la alabanza, lo que estaba sucediendo, la voz del pueblo adorando, orando, la presencia del Señor ministrando, pero de repente se escuchó una voz que trascendió por la voz de todos. Y se escuchó tan audible que inmediatamente todos caímos de rodillas reverenciando la voz de Dios. Dijo, y oímos cómo Dios habló. Fue una voz de trueno, fue una voz tremenda que estremecía. El corazón parecía que se iba a partir en mil pedazos. Esas experiencias las tienen ellos. Pero yo creo que Dios los va a alcanzar a ellos. Yo creo lo que dice la palabra, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fueren viejos, esa palabra no se va a salir de sus corazones y va a dar fruto en abundancia. Mire, en 2 de Samuel, el capítulo 12, especialmente, hermano, usted ve desde el capítulo 11, cuando David peca con Betsabé, conoce todo lo que pasó, ¿no? Todo lo que sucedió, cómo David busca y logra la muerte de Urías, porque Dios se lo reclama como un homicidio. No fue una muerte de guerra. Dios se lo reclama como un homicidio provocado. Y David quiere tapar el pecado y quiere ocultarlo. Desagrada a Dios con lo que hace. Dios le envía al profeta Natán y viene una palabra de Dios muy fuerte, muy dura. Y Dios le dice, el pecado no se va a apartar de tu casa. Y lo que tú has hecho en secreto, tus hijos lo van a hacer en público. Y usted ve la vida de la familia de David, fue marcada a través de este pecado, las consecuencias. Pero yo veo un David, hermano, que se agarra de la misericordia de Dios. Y usted ve a David metido en el templo, humillado. No me voy a detener a los textos por tiempo, pero usted ve a David allá humillado en ayuno y en oración, agarrado de Dios, hermano. Dice que sus sirvientes, sus servidores, su casa lo miraban. David está allá humillado. El niño se enferma y ellos decían, es porque el niño está enfermo. David está pidiendo misericordia. Pero David estaba allí agarrado de Dios. Dios ve lo que nosotros hacemos. Dios mira las intenciones de nuestro corazón. Dios ve nuestros hechos, Dios ve nuestros actos. O si atiendo a la palabra de Dios, o si sigo mi rumbo como si nada. Pero cuando yo atiendo a la voz de Dios, Dios dice,
merece otra oportunidad. Y allí está David, hermano. Cuando vienen y le dan la orden y le dicen, David ve lo que está pasando afuera y David dice, parece que el muchacho murió. Y David les pregunta, si falleció, no le queríamos decir. David se quita su ropaje de tristeza, de dolor, de luto, sale, come. Y el versículo 24 dice que llama a Betsabé, que ya ahora se oficializa como su mujer, ya no había impedimento. Viene a consolarla porque había dolor en el corazón de esta mujer. Duerme con ella y dice la palabra que viene esta mujer y concibe, queda embarazada y Dios permite que ella tenga un hijo. Ya no bajo el pecado, ahora un hijo, escúchemelo, bajo la misericordia de Dios. Y ahora dice el texto que viene y le pone su nombre Salomón. Amén. Que la palabra Salomón viene en hebreo y significa paz y seguridad. Y este muchacho, este niño, este bebé que nace, tiene el rótulo, tiene la insignia, al cual amó Jehová. Cuando Dios le dice a David, ha nacido Salomón, pero quiero decirte que yo amo a tu hijo. ¿Sabe qué le está diciendo Dios a Salomón? Te he dado otra oportunidad. Porque Salomón vino a ser el sucesor del reino de David. Ahora viene y Dios le muestra a David su misericordia. Ahora viene Dios y le muestra a David su amor a través de ese hijo, que para cualquiera hubiera sido marcado. ¿Por qué Dios determina que de Betsabé salga el sucesor del reino de David? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Porque Dios es un Dios de misericordia. San Juan capítulo 21, por favor. Voy terminando. Usted ve al gran amigo del Señor Jesucristo, al gran amigo que se llamó Pedro. Jacobo y Juan y Pedro se conocen como tres discípulos muy cercanos al ministerio de Cristo. Pero Pedro tiene un gesto que marcó la historia bíblica hasta el día de hoy. Pedro lo niega 3 veces. 3 veces, hermano. Esto tocó el corazón de Jesús. Pero además de eso, esto tocó el corazón de Pedro. El texto, la tercera vez que lo está negando Pedro, dice la palabra que se soltó. Hablas como ellos, te expresas como ellos, vistes como ellos. Y dice que Pedro comienza a maldecir. Yo no lo conozco y comienza a decir un poco de cosas, improperios, maldiciones, palabras, no de un seguidor de Cristo. Y sale el Señor en el patio de Caifás, que está allí, ¿no? Lo están juzgando. Y cuando el Señor sale, se encuentra en la escena que su amigo lo está negando. Yo no conozco, y comienza Pedro a decir un poco de cosas. Note que el Señor no le dice nada a Pedro. El Señor se queda mirándolo.
Esa mirada del Señor, hermano, no fue una mirada de juicio. Fue una mirada como diciéndote: Pedro, ya te lo había dicho. Pedro, ya te lo había advertido. ¿Por qué no me hiciste caso, Pedro? ¿Por qué no atendiste a mi palabra? ¿Por qué te creíste autosuperior, autosuficiente, que tú podías? ¿Por qué, Pedro? Como que esa mirada traspasó el corazón. Dice la palabra que Pedro se fue y se fue a llorar amargamente. Pedro se va, no está cerca del sacrificio de Cristo, está lejos. Las mujeres le dicen el domingo en la mañana: parece que resucitó, y Pedro se va corriendo. Pedro se da cuenta que resucitó, escuchó la voz del ángel que le dijo: no busquen entre los muertos al que vive, él resucitó. Pedro comienza a mirar cómo empiezan a decir: resucitó, resucitó. En alguna ocasión el Señor se les presenta, están ellos ahí, 7 están ahí, y el Señor interrumpe en medio de ellos y les dice: paz, paz, soy yo. Pero Pedro está en silencio. Tomás, el incrédulo, dice: yo no creo que tú hayas resucitado. Y el Señor le dice: ¿no crees? Mete tu mano en mis heridas, Tomás. Mételas. Toca mis heridas y toca mi costado. Tomás dice: ahora creo que tú eres. Pero Pedro está en silencio, Pedro está callado. Pedro está lleno de vergüenza. Ya no hay un propósito para mí, ya no hay una oportunidad. Pasan los días y un día le dice Pedro a sus discípulos: vámonos a pescar. El proyecto terminó, el propósito terminó. Tocó volver a coger la barca, tocó volver a coger las redes, porque ya no hay ya para los que niegan no hay un propósito. Yo le fallé a mi amigo, yo le fallé a mi Señor. Yo creo que ya no hay un propósito. Y Pedro se va con sus amigos, Pedro se va con sus compañeros, con sus apóstoles, los apóstoles de Cristo, sus compañeros de ministerio. Ahora les dice: hay que ir a pescar. Y Pedro se va y comienza a pescar, y comienza a pescar, y nada le sale. Y Juan le dice: Pedro, vámonos ya, vámonos para la orilla, que no pescamos nada. Se nos olvidó pescar, Pedro. Pero el Señor estaba a la orilla. Había prendido candela y les estaba asando un pescado allá en las brasas. Y los estaba esperando. Dios te está esperando. ¿A cuántos el Señor les está esperando? ¿A cuántas personas que el enemigo ha venido trabajando la mente? Escúcheme, hermano, porque si hay algo que el enemigo trabaja es acá. Yo no sé cuánto el enemigo te ha venido trabajando, pero el Señor te está esperando. Y allá llega. Y cuando escuchan la voz del que está en la orilla: muchachos, tiren la red ahí, tírenla ahí. ¿Quién nos está hablando? Hagamos caso. Tiraron la red. Y cuando comienzan a sentir una gran cantidad de peces, y no podían sacarla, y esto qué, y como que se acuerdan: esto se me hace una escena que ya vivimos. Esto ya lo vivimos, Pedro, esto ya lo enfrentamos. Cuando Juan se queda mirando y dice: hey, Pedro, la silueta del que está allá se me parece a alguien que conocemos. Sí, ¿quién es? Parece que es el Mesías. Se parece al Señor Jesucristo. Dice que Pedro se había despojado de sus ropas. Y cuando se queda viendo a Pedro, dice: ahí es el Mesías, es el Señor Jesucristo. Se bota las aguas. Juan, tíreme la ropa.
Juan, tíreme la ropa. Me da pena que el Señor me vea así. Es que cuando el enemigo mina tu cabeza, empiezas a retroceder. Escúchalo. Cuando el enemigo empieza a trabajar en tu cabeza, empiezas a retroceder. Pero recuerda lo que dice la palabra y lo que nos ha dicho la palabra en esta noche. No somos de los que retrocedemos, somos de los que vamos hacia adelante. No se deje minar, no deje atacar su mente. Pedro sale a la playa. Cuando Pedro sale a la playa, el Señor les tiene el pescado preparado, comienza a darles a todos. Pero el versículo 15, el Señor tenía una conversación pendiente con Pedro. Está ahí. San Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Lea conmigo esta frase. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Qué le está diciendo el Señor? Hay otra oportunidad, Pedro. Hay un propósito todavía para ti. No todo terminó. Lo que había escrito de ti al principio todavía está vigente. Y lo que Dios había escrito de ti todavía está vigente para el Señor. Y lo que Dios dijo que lo iba a hacer, lo va a realizar todavía. Yo no sé si usted quiere seguir al Señor. Yo no sé si usted quiere oír la voz del Señor. Pero hay propósito de Dios. Póngase en pie, por favor. He venido a decirte que todavía hay un propósito de Dios. He venido a decirte de parte del Señor, no sé, a alguien Dios le está hablando en esta noche, que hay un propósito de Dios para tu vida. Que hay un propósito de Dios para tu casa. Que hay un propósito de Dios para los tuyos. El enemigo te ha dicho: ya con tu hijo Dios no va a hacer nada. Yo te digo de parte del Señor en esta noche: sí. Como Pedro se ha despojado de sus ropas, como Pedro quizás ha querido volver atrás, pero Dios lo buscará. Dios le saldrá al camino, escúchalo. A esa hija, a ese hijo, a ese esposo, a esa esposa